que vamos a presentarles, Olga Lucía y yo, es el sustrato, el sustento que nos permite a nosotras, con el Grupo de Investigación Lengua y Cultura, diseñar pruebas de lectura crítica. El grupo diseña pruebas hace 10 años. Es un examen que siempre contiene la prueba de comprensión de lectura y la prueba de redacción. Vamos a hablar solamente de la prueba de comprensión de lectura o lectura crítica, como la llama SaberPro. Para mayor claridad de lo que estamos haciendo, lo que traemos es lo que nosotros aplicamos y hemos venido aplicando en clave de SaberPro. Siempre hemos sido, muy consecuentes con las políticas curriculares del Ministerio de Educación Nacional. Eso nos ha permitido a veces plantear modelos que se adelantan un poco a lo que ellos vienen haciendo y luego encontramos un diálogo, o a veces enriquecernos con lo que ellos, el Ministerio, generalmente con talleres que hacen con docentes de todo el país, avanza en ese sentido. Empecemos con esta cita, que es fundamental. La comprensión e interés dependen de la cantidad de sentido que hay en la información del texto para el lector desde sus esquemas cognitivos. Pero también la incidencia de los esquemas previos en la inferencia y la interpretación es fundamental. ¿Por qué eso es importante? Porque este tipo de pruebas contiene unos textos o evalúa la comprensión de lectura o la lectura crítica a partir de unos textos que necesariamente no son del campo de interés del lector o del examinado, ¿cierto? Entonces, es probable que allí tengamos la primera barrera cognitiva. Uno se acostumbra a leer cierta tipología de textos, uno se familiariza con ciertos temas. Es probable que algunos temas generen unas barreras o cognitivas o emocionales. A mí eso no me interesa, yo nunca he leído eso, no sé qué me... ¿Cierto? Ese tipo de barreras puede afectar el resultado de una prueba. Entonces, digamos que desde esta perspectiva es completamente válido entender que efectivamente un estudiante se puede preparar para una prueba de estas. Hay algunos asuntos relacionados con esta forma de examinación, procedimentales, ¿cierto?, que es indispensable conocer antes de presentar la prueba, ¿cierto? Bien, como les dijo la profesora Adriana, el Grupo de Investigación Lengua y Cultura hace 10 años realiza pruebas de comprensión de lectura y de redacción. La comprensión de lectura la hemos entendido por niveles y que cada nivel involucra ciertos procesos cognitivos. Durante mucho tiempo, el grupo nombró al nivel intratextual de la lectura como el nivel literal de la lectura, luego el nivel intertextual, que es un segundo nivel, y el nivel extratextual lo denominábamos diferente, pero tenía los mismos propósitos. Entonces, al nivel intratextual lo llamábamos literal, al nivel intertextual lo llamábamos inferencial y al extratextual lo llamábamos lectura sociocrítica. Bien. Cuando los lineamientos del gobierno aparecen nombrados los niveles de lectura de esta forma, tomamos la decisión, por claridad y la comprensión del proceso, adoptamos el nombre que el Ministerio sugería. Entonces, lo que hacemos en las pruebas es aplicar los procesos cognitivos, hacer preguntas que evalúen esos procesos de acuerdo con el nivel de la lectura. Sí tenemos claro que podemos orientar la pregunta para examinar determinados procesos cognitivos. Entonces, siempre al diseñar la prueba es una prueba, hasta hoy la hemos hecho así, es una prueba de selección múltiple, con 4 claves, con 4 opciones, pero de 20 preguntas. Esas 20 preguntas procuramos distribuirlas para evaluar el nivel que llamamos intratextual y para evaluar el nivel intertextual. El nivel extratextual, los procesos cognitivos del nivel extratextual los evaluamos en la prueba de escritura. Si nosotros, como les hemos advertido,
leemos lo que nosotros hacemos en clave de lo que evalúa Saber Pro, podríamos sintetizarlo o expresarlo en términos de estas competencias y estos criterios de competencia, ¿cierto? Saber Pro dice, bueno, ¿qué evaluamos en una prueba de lectura crítica? ¿Qué es lo que buscamos evaluar? Competencias que se espera que tenga cualquier profesional para leer de manera analítica y reflexiva, para comprender los planteamientos expuestos en un texto, para identificar perspectivas y juicios de valor. Si nosotros fuéramos a expresar en términos del currículo de la UPB esas competencias en criterios de competencias, entonces diríamos que esta persona, el examinado, identifica y recupera información presente en uno o varios textos, construye el sentido global del texto, lo cual es supremamente importante. Este es uno de los principales errores que se cometen en este tipo de pruebas, no se contesta a partir del sentido global del texto, sino que se contesta fragmentando la información del texto. Este es uno de los principales errores que hemos tipificado. Establezco relaciones entre enunciados y evalúo la intencionalidad del texto, lo que es supremamente importante, porque tiene que ver con la competencia pragmática del estudiante. Estas, como les decía ahorita Olga Lucía, nosotros venimos trabajando desde el 2000, ¿qué profe? Venimos trabajando nosotros desde el 2003, que venimos trabajando con la identificación de los procesos relacionados con cada uno de los niveles de lectura o con cada uno de esos procesos de lectura. Podemos decir que los procesos cognitivos relacionados son así de sencillos, ¿no? O sea, pasamos de aquella diapositiva en que nosotros especificamos los procesos cognitivos y podemos establecer la relación de esos procesos con los procesos sintetizados tal como los presenta Saber Pro. Básicamente, ¿qué es lo que se le pide a un estudiante que está a punto de egresar de una universidad profesional? Que sepa ubicar información teniendo en cuenta el criterio de recursividad del texto. Recuerden que un texto es recursivo, que la recursividad es la que hace que se mantenga un tópico, un tema, que la recursividad permite dar cuenta de la unidad textual en el desarrollo temático, ¿cierto? Y es por eso tan importante saber ubicar información que incluso puede aparecer de distintas maneras en el texto. Vuelve a aparecer de distintas maneras, pero es la misma información. Sabe relacionar información en distintos niveles del texto. Digamos que este aspecto que parece tan simple es supremamente importante. Otra de las tendencias que se presenta error en la comprensión de lectura es que se lee fragmentadamente el texto. Entonces, el estudiante suele leer la pregunta, luego lee el texto, pero como no ha hecho una comprensión global del texto ni ha relacionado la información, es muy probable que se decante por una determinada opción que está destinada precisamente a ser un distractor en el que se presenta una parte del texto como si estuviera dando cuenta de la totalidad de la información del texto. Se le pide que construya la representación global del texto, que analice y evalúe la relación entre los procesos discursivos y el contexto sociocultural. Pongamos cada uno de estos procesos en términos, insisto, en los mismos términos en que lo hace Saber Pro, para determinar efectivamente qué tipo de desempeños es el que buscamos evaluar. Bien, entonces, ¿qué es lo que esperamos cuando los estudiantes hacen ejercicios de comprensión de lectura? Primero, que encuentren la información requerida en los textos que leen, que esté destacada o marginal, es decir, que los estudiantes puedan diferenciar las ideas principales de las ideas secundarias, las ideas que desarrollan esa idea principal o tema del texto, que encuentre información solicitada dentro del texto utilizando las mismas expresiones del texto, es decir, que rastree improntas que le vayan enrutando a él la comprensión de lectura y pueda crear la red semántica de la información, y que encuentre información solicitada dentro del texto utilizando expresiones equivalentes a las del texto. Es decir,
En esta comprensión de lectura, en este nivel, necesitamos que los estudiantes activen los conocimientos previos para que puedan encontrar el sentido global de lo que se les está pidiendo, de la tarea requerida. Quizás ahí podemos decir que mencionar el tercer error, la tendencia a la pérdida, y es que el estudiante o el sujeto lector suele anteponer su conocimiento previo al universo del texto. Es decir, no toma como universo de comprensión de lectura el texto, sino que lo que él sabe, lo que él piensa, lo que él cree, ¿cierto? Y, insisto, esa es la tercera tendencia que lleva a errar en este tipo de pruebas. Sobre el proceso de relacionamiento, se miden capacidades para identificar relaciones entre distintas partes del texto. Las relaciones pueden ser de implicación, inclusión, pertenencia, causalidad, orden, contraargumentación, etcétera. Y se evalúan desempeños como la capacidad para analizar cómo se relacionan lógicamente las proposiciones en el texto, cómo se caracterizan las relaciones que se presentan entre dos o más proposiciones del texto, para establecer las relaciones lógicas propuestas, para analizar relaciones de cohesión entre segmentos del texto, para reconocer marcadores que dan cohesión al texto y sus funciones. Nosotras hemos encontrado que este tipo de preguntas suelen ser de bastante dificultad para los estudiantes, pero yo creo que esto tiene que ver con razonamiento también cuantitativo. Es muy importante, si ustedes ahorita seguramente van a tocar aspectos relacionados con esto, ¿cierto? Porque hay asuntos implicados en el uso de los conectores que tienen que ver con relaciones lógico-semánticas, ¿cierto? Nosotras hemos encontrado que en este tipo de puntos es donde más error se presenta. Quizás por desconocimiento de los conectores, ¿cierto? Quizás porque falló la capacidad que mencionábamos ahorita de leer globalmente, ¿cierto? Quizás, insisto, porque lo que hay detrás de esto son la capacidad para establecer relaciones lógicas. Construir la representación global del texto. Entonces, en este nivel nos referimos entonces a la capacidad para comprender el texto como un todo y para construir el sentido global a partir de la interpretación de sus componentes implícitos y explícitos. ¿Qué desempeño se evalúa en este nivel de la lectura? Comprende el sentido global del texto como producto de las relaciones entre los diferentes significados que se elaboran en él. Creo que hemos sido muy reiteradas en mencionar la importancia del sentido global del texto. Creo que todos estos años de experiencia que tenemos como profesoras de este tema, vemos con mucha recurrencia ese problema, la lectura fragmentada. Identifica los significados presentes en el texto y reconoce cómo se configuran las relaciones entre ellos. Empieza a correlacionar la información que hay en el texto. A partir también del reconocimiento de la estructura del texto. Cómo un párrafo con otro se cohesiona, presenta la coherencia y se da justamente por la relación entre las ideas. Reconoce cómo se configuran las relaciones de quienes participan en la construcción de significados al interior de un texto y cómo están relacionados y reconoce cómo la estructura del texto contribuye a la elaboración sentido global del mismo. Lo que les acabo de decir es muy importante, así como nos detenemos y hacemos un hincapié fuerte sobre el sentido global del texto, del sentido. También necesitamos trabajar fuertemente sobre el reconocimiento de la estructura. ¿Cuál es la estructura de ese texto? No es lo mismo leer un artículo de divulgación que leer un cuento corto o una crónica. Esa estructura va a determinar también la comprensión. Analizar y evaluar las relaciones entre procesos discursivos y el contexto sociocultural. Aquí entonces trabajamos las tareas del nivel sociocrítico o el extratextual de la lectura y contempla la capacidad para tomar distancia del texto y rastrear las concepciones del mundo subyacentes mediante la identificación de las estrategias discursivas utilizadas y el reconocimiento del rol de quienes participan en la materialización de los discursos. En este sentido es muy importante el papel que juega
el narratario del texto o el autor del texto, no el autor real, sino el autor implícito. El autor implícito configura una imagen respecto al tema, toma una posición respecto al tema, tiene una valoración sobre el mismo y configura una imagen de su lector. Es muy importante que el lector sepa establecer cuál es esa relación discursiva, cuál es esa relación de poder, cuál es la relación con el tema que se intenta establecer en el texto, porque eso es lo que le permitirá al lector finalmente tomar distancia y expresar una posición crítica en relación con ese texto y con la imagen de ese lector que quedó configurado en el texto. Todo texto es una comunicación entre este autor implícito y este lector ideal que es, digamos, puesta en escena, realizada por el lector real. Pero el lector real tiene que estar en la capacidad de llenar esas fisuras que deja el texto, ¿no? Fisuras que deja el texto, obviamente porque él no es el lector ideal de ese texto, él tiene que convertirse en el lector ideal de ese texto y la tarea entonces es identificar cuál es el papel que debe jugar ahí y, por lo tanto, entender desde esa perspectiva para qué horizonte del lector, para qué horizonte de lectura había sido escrito, está dirigido ese texto, y eso será lo que le permita tomar una postura y entender la postura del autor con claridad. Básicamente, esos son los procesos que buscamos evaluar. Insistimos, hay 3 errores comunes. El principal, lo decíamos ahora, leer una parte del texto como si fuera el todo. El segundo es no identificar el texto como el universo de lectura. Y el tercero sería anteponer la predisposición, el conocimiento, la ideología, la creencia, el conocimiento que se tiene al texto. Es indispensable hacer una prueba ex professo para poder identificar, ¿cierto?, ese tipo de vacíos, porque tenemos que trabajar sobre la formación, ¿no? Un presupuesto que hay aquí para nosotros fundamental es que a leer y a escribir se enseña, a leer y a escribir se aprende, porque de hecho hay personas que tienen una inteligencia, si vamos a aceptar la teoría de Howard Gardner, hay personas que tienen una inteligencia lingüística, ¿cierto?, que digamos requieren menos formación, pero hay personas que requieren ser formadas para esto. Nosotros trabajamos en eso, en el diseño, didácticas y metodologías para aprender a leer y a escribir, ¿cierto? Perdona, y explícitamente en la educación superior, porque también entendemos que entrar a la universidad es entrar a otros lenguajes, a otras gramáticas que requieren orientación y educación. Bien, ¿cómo diseñamos la prueba? Como es un instrumento, entonces lo que hacemos es, primero, la elección de la lectura es fundamental, la elección del texto. Tiene que ser un texto bien escrito, tiene que ser un texto que permita jugar con todas estas condiciones que hemos dicho, es decir, la recursividad, que presente la información en distintos niveles, o sea, un texto con cierto grado de complejidad, pero no tan complejo que impida la interacción de un lector novato en relación con ese tema y con esa tipología textual con él, ¿cierto? Entonces hay que ser, digamos, la elección del texto nos toma bastante tiempo. Siempre es total, nunca es un fragmento, porque entonces no podría recurrir todos los elementos que requieren. Muy bien. El segundo aspecto es que nosotros leemos el texto construyendo la progresión temática. O sea, lo que hacemos es un ejercicio de deconstrucción del texto. O sea, ¿cómo está configurado el texto? ¿Cómo está organizado el texto? ¿Cómo organiza el texto la información? ¿Cómo la jerarquiza? ¿Cómo la presenta? Cuando tenemos ese mapa, nosotros podemos empezar a elaborar ítems, preguntas. Para elaborar las preguntas, pensamos en el andamiaje de la pregunta. O sea, un poco nosotros decimos, ¿qué pregunta la pregunta? O sea, ¿qué tareas cognitivas se ponen en juego, son necesarias para que quien esté resolviendo esa pregunta, ¿cierto?, pueda encontrar la clave? Y elaboramos lo que llamamos el andamiaje de la prueba. Es decir, a cada pregunta le elaboramos su cuadro.
especificando qué es lo que buscamos evaluar en ella. Y distribuimos de las 20 preguntas, distribuimos preguntas que se dirijan a lo que nosotros llamamos el nivel intra y el nivel intertextual de comprensión. Siempre nos estamos fijando en tratar de acudir a los procesos cognitivos. Entonces, si en esta pregunta analizamos, en esta vamos a jerarquizar la información y en esta globalizamos, tratando de justamente ser muy consecuentes con todo este marco teórico en el que nos movemos en la elaboración de la prueba. Sí, a mí me gusta insistir en que todo el ejercicio que hay previo a elaborar preguntas de ese tipo, ¿cierto? Porque es que hay que hacer un ejercicio de deconstrucción del texto. O sea, yo no me puedo lanzar a diseñar preguntas si no comprendo cómo está configurado, construido el texto, ¿cierto? Creo que es importante en este caso hacer una anotación que ya hemos tenido en la cuenta en otros espacios, y es que si bien el diseño de pruebas Saber Pro o Saber 11, etcétera, son un referente importante en relación con estas pruebas diagnósticas o de ingreso, etcétera, es importante anotar que el esquema de organización y de elaboración y clasificación de las preguntas es distinto, porque creo que en este caso esta prueba tiene una ventaja frente a las pruebas censales, tal como nos lo evidenciaban en una reunión allá en el ICFES. En las pruebas Saber operan de manera inversa. En ese sentido, a mí pues me parece que esta prueba tendría una ventaja, a otros puede ser que les parezca que no, y es que primero aplican una prueba con una cantidad de preguntas, inclusive sin pasar por 2 o 3 filtros de revisión de redacción de la pregunta, y después de los resultados de esa aplicación en un universo de 1000, 2000 o completo, pues de todos los estudiantes a quienes les correspondería, se empiezan a clasificar las preguntas según quienes hayan contestado adecuadamente, el número de personas que hayan contestado adecuadamente cada pregunta, y de eso depende el nivel de dificultad de la pregunta, ¿cierto?, de una aplicación. Aquí se opera distinto porque el centro de atención está puesto en el texto y en los procesos de lectura y escritura, y no necesariamente en los niveles de competencia o el desarrollo de las competencias de una población dada en un momento específico. En estos días que empezaron a salir pues, los resultados de la última aplicación de pruebas ICFES a nivel institucional, hay como una sensación de que el nivel de los estudiantes en lectura subió. Y escuchando a unos profesores de otra universidad que estuvieron en una reunión hace poco en el ICFES, parece que hay una posibilidad, dado que la clasificación de las preguntas y de los textos es de esa manera, hay una posibilidad, según los requerimientos de los estándares, digo en términos de política educativa, las necesidades en el país, se puede bajar o subir el nivel de las preguntas o de los cuestionarios si se quiere subir o bajar el nivel de desempeño de los estudiantes. Entonces, eso también es otro punto de quiebre en relación con la elaboración de esta prueba, ¿cierto? Porque aquí se espera que haya unos niveles de lectura tales, ¿cierto?, independientes de quién aplique la prueba, excepto por unos asuntos comunes que hayan ingresado a la universidad, que estén matriculados en un programa, etcétera, ¿cierto?, que serían como los criterios de aplicación de la prueba.